Ejercicio número 4. Un proceso industrial de mecanizado arroja piezas cuya dimensión principal tiene distribución normal de media 10 y desvío 1. Bien, proceso industrial de mecanizado puede ser, por ejemplo, un torneado de una pieza, que a mí me interesa fabricar una pieza cuya dimensión, por ejemplo, un diámetro, que yo considero importante, debe tener determinada, digamos, lo tengo que fijar a determinado valor, ¿sí? O controlar esa variable. Imagínense que estamos ahora en una fábrica de mecanizado que hace estas piezas. Ahora, las piezas no todas van a tener la misma dimensión por un tema de que la vida es la vida, ¿no? Hay aleatoriedad en todo. Entonces, bueno, vamos a modelar esa dimensión con una variable aleatoria que tiene distribución normal. Es otro modelo que incorporamos ahora, otro modelo famoso que incorporamos ahora, cuya media es 10 y el desvío es 1. Y me preguntan una serie de cosas. Vamos con la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza mida menos de 9,75 milímetros? Bueno, vamos a ver cómo es este modelo y ver cómo calcular esto. X tiene distribución normal, cuyos parámetros, la normal tiene dos parámetros. El primer parámetro es la media y el segundo parámetro es el desvío, la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a ver de qué se las trae la normal. Vean acá. X es normal con primer parámetro igual a mu y segundo parámetro sigma cuadrado. Yo les dije recién desvío. En muchos casos se usa también la varianza. Ustedes pueden aclarar cuál de los dos. Yo voy a usar, dije desvío, pero ahora voy a usar varianza, ¿sí? Como es 1, es lo mismo. Varianza y desvío 1 es lo mismo. Pero vean acá cómo es la función de densidad, una cosa bastante fea. Bastante fea. Y qué forma tan hermosa tiene. Es una campana. Esta es la famosa campana de Gauss, que es como el estereotipo de los estereotipos de prueba y estadística. La variable aleatoria continua más famosa de la historia de la humanidad y el universo. ¿Qué características vemos acá? ¿O qué cosas vemos? El parámetro mu, la media, es el centro de la campana. Está claro, ¿no? Y como es una variable simétrica, ¿no? Como la primera que vimos antes, la media es la mediana, deja la mitad a cada lado. Variable simétrica. Y sigma, la raíz cuadrada de la varianza, o el segundo parámetro, es el que mide de alguna forma, o el que mide la distancia que hay entre el centro de la figura y el punto de inflexión de esta curva, ¿sí? Es como que sigma mide la amplitud de la campana. Más chiquito es sigma, más como cerrada está esa campana, pero siempre es simétrica. ¿Está? Esto nos va a dar una idea de que está muy buena la variable normal para usarla para describir ciertos fenómenos o procesos en los cuales exista un alto grado de control sobre la variable. Que todas las desviaciones respecto de la media, tanto para un lado como para el otro, están bastante bien repartidas. Como que todas las... No es que, como en el ejercicio 1 que hicimos, era muy probable encontrar valores altos cerca de 1. La desviación hacia el 1 estaba bastante fuerte en ese caso, ¿sí? Acá me paso por arriba de la media con igual probabilidad de que me quedo por debajo, ¿sí? Se usa mucho para describir variables de medidas antropométricas. En este caso se usa para describir el resultado de un proceso industrial que tiene mucho control. Porque se supone que yo quiero fabricar una pieza que mida exactamente, no sé, 0, tantos milímetros y no se debe desviar demasiado respecto de eso, ¿sí? En ese tipo de aplicaciones, la normal va a tener un desvío sigma que va a ser bastante pequeño o relativamente pequeño en relación a la media mu. Eso matemáticamente no es obligatorio, digamos, yo digo en las aplicaciones, en general a procesos controlados, procesos industriales controlados. ¿Estamos? ¿Seguimos?
A mí me piden calcular la probabilidad de que una pieza mida menos de 9,75. O sea, esto de acá. Si yo dibujo la campanita, en nuestro caso, la campana tiene media 10, está centrada en el 10, y ahí me piden calcular el área azul, que está marcada acá, que es la probabilidad acumulada izquierda del 9,75. Bueno, opciones. ¿Qué opciones tengo? Primera opción, hacer la integral de la función de densidad, que es bastante fea, ¿no? Ya la vimos. 1 sobre raíz de 2pi por sigma, que vale 1. Por e a la menos 1 medio, x menos mu, que vale 10. Un horror, ¿no? Bastante fea. Si ustedes tienen calculadoras que hacen estas integrales, lo pueden resolver. Tienen que tipear un poco de más, para mi gusto. ¿Cuál es la cuestión? Para resolver probabilidades de variables aleatorias normales, nosotros nos vamos a utilizar o vamos a inventar, si se quiere, un truco que es transformar esta variable aleatoria x en lo que se llama la variable aleatoria normal estandarizada. ¿Qué significa estandarizada? Miren, agarro los valores de x y le resto la media. X menos mu, le resto la media. Es decir, ahora no tengo x, sino tengo la distancia de x a la media. En nuestro caso, 0,25 vale eso, ¿sí? Negativo, menos 0,25. Y lo divido por su desvío estándar, por sigma. Es decir, cuando ya hice esta transformación, voy a estar expresando la distancia que hay del valor a la media, pero medida en número de desvíos. Muerte absoluta. Si esto me da 0,25, significa que el valor x que yo quiero está a 0,25 desvíos de la media. Si me da menos 0,25 en este caso, significa que está a 0,25 desvíos hacia la izquierda de la media. ¿Estamos? Vamos a ver algunas cuestiones de esta normal estándar que se llama. Como yo les decía recién, si una variable x es normal con cualquier valor de mu y cualquier valor de sigma cuadrado, si yo agarro y hago esta transformación, que yo les dije recién, estandarizar la variable, me devuelve una normal cuya media es 0 y su desvío estándar o varianza es 1. ¿Estamos? ¿Cuál es el chiste de todo esto? Que la variable normal estándar, las probabilidades acumuladas de cualquier valor que yo le pida en el eje X, están tabuladas, o sea, ya están calculadas y lo único que tengo que hacer yo es buscar en una tabla o pedirle a un programita que me lo haga rápido. ¿Qué sería en nuestro ejemplo calcular la probabilidad con la normal estándar? ¿Cómo lo haríamos? Fíjense. A la probabilidad que yo quería calcular originalmente, a la x le aplico la transformación. Es decir, cambié la variable. A izquierda y a derecha, ¿no? En los dos términos. Entonces, me va a quedar... Este evento es lo mismo que decir que z sea menor o igual a 9,75 menos 10 dividido 1. O sea que z sea menor o igual a menos 0,25. Algo que me olvidé de comentarles, por eso vuelvo al búho de acá. La probabilidad acumulada a izquierda, la f grande de una normal estándar, la vamos a llamar phi. ¿Está? Y nosotros tenemos disponibles en la materia, en el campus, vayan a buscarlas, tablas, o una de las tablas que tenemos es la de la función de distribución de la normal estándar. Es decir, yo entro con un valor de z y la tabla me devuelve cuál es el valor de phi de z. Automáticamente me calcula la probabilidad acumulada. ¿Estamos? Hay un dato curioso. Yo voy a tener que entrar a la tabla. Ahora ustedes ponen pausa, van a buscar la tabla y la miran. Y cuando vuelven de la pausa, van a ver que esa tabla tiene únicamente los valores positivos de phi. Es como desde 0
hasta 3, 4, 5, pero está solo los positivos. ¿Cómo hago si yo quiero calcular uno que es negativo? Bueno, fíjense que es bastante fácil. Esta porquería es simétrica, esta campana, respecto del 0. Si yo la giro como un espejo, y le pido la phi del negativo, es el complemento del que yo quiero. Vuelvan para atrás y analicen. La phi del menos z es el complemento de la phi del z. Esto, macháquenselo un poco, piénsenlo. Se los dejo acá. Esto es general, ¿no? La phi de un z chiquita cualquiera, 1 menos la phi de menos z. ¿Y qué pasa? Yo en la tabla no tengo la phi de menos 0,25, tengo la phi de 0,25 positivo. Entonces, aplico lo que hice recién. Esto va a ser 1 menos la phi de 0,25. El resultado que me dio a mí, el resultado que da es 0,4013. Es decir, el 40,13% de las piezas miden menos de 9,75 milímetros. ¿Vamos bien? La normal estándar y la normal. Vamos a calcularlo bastante mecánica. Van a ver, se usa un montón. La vamos a usar mucho ahora en más. Sobre todo en estadística. Vamos al punto B. Calcular la dimensión cuya probabilidad acumulada es 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Antes me pedían un valor y de ese valor calcular la probabilidad acumulada. Ahora es al revés. Me piden una probabilidad acumulada y yo quiero calcular un valor. Vamos a llamarlo así, miren. Este valor x sub 0,8 cumple esta condición, ¿no? Que la probabilidad acumulada es de ese valor es 0,8, en el gráfico lo podemos ver. A ese valor x sub 0,8 lo vamos a llamar fractil o cuantil 0,8 de la distribución x, de la variable x. Siempre vamos a poner acá abajo a la izquierda cuál es el valor de la probabilidad acumulada, perdón, abajo a la derecha, cuál es el valor de la probabilidad acumulada a izquierda de la variable x, y este lo ponemos en minúsculas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que en el primer ejercicio que tuvimos calculamos la mediana? Bueno, la mediana es el fractil 0,5 de una variable aleatoria. ¿Está? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con este fractil? Yo quiero que se cumpla esto. Sí, es lo que estamos viendo. Ahora estandarizo, ¿no? Aplico la transformación de estandarizar miembro a miembro. Me queda z de un lado y del otro lado el mismo fractil original menos la media dividido el desvío. Sigo manteniendo la misma probabilidad. Ahora, si la probabilidad, ojo con esto, si la probabilidad acumulada a izquierda de este número que está acá, que es un número, vale, de la variable z, ¿no? Si la probabilidad acumulada a izquierda de este número en la variable z es 0,8, significa que todo este choclo de acá es el fractil z 0,8. El fractil 0,8, pero de la z, no de la x. La normal estándar. Ahora, la novedad es que, como, bueno, ¿para qué estamos usando la normal estándar? Porque está tabulada. Así como tenemos tabla de probabilidad acumulada, también tenemos tabla de fractiles de la normal estándar. Busquen la otra tabla que deben tener en el campus, que tiene, ingresando una probabilidad, me devuelve cuál es el z. Y de acá, vean cómo yo, busquen el valor y hagan la cuenta ustedes. Vean cómo yo despejé fractil 0,8 de la x, 10,8416. Ese es el resultado final. ¿Vamos bien? ¿Con esto? Cualquier cosa ya saben, si se quedan con dudas, lo ven de nuevo, me preguntan. Punto C. Establecer una tolerancia que incluya el 95% de las piezas producidas. Ok. ¿Qué es establecer una tolerancia? Decir, bueno, un margen en el que yo digo,
entre este valor y este valor yo tolero las piezas. Digo, estas piezas están bien, digamos. Como que las incluyo y está todo piola. Ahora, si yo quiero ese margen de tolerancia que incluya el 95%, quiero que se cumpla una condición, ¿no? Fíjense acá. Que entre A y B, que son los límites de esa tolerancia para la variable X, se encuentra el 95% de las piezas. Sería como acá calcular cuáles son estos dos fractiles de la normal X que incluyen el 95. Pregunta del millón, ¿tiene que estar centrado en la media del intervalo? No. Si yo quiero me puedo correr una unidad para abajo, correr toda la campana para abajo o para arriba. Voy a estar cumpliendo en la misma condición. Pero yo les aconsejo el intervalo más fácil de calcular es el que está centrado en la media. Busquemos el que está centrado en la media porque es fácil. Bien, vamos a calcular y obtener A y B. ¿Cómo hacemos? En el fondo A y B son dos fractiles, ¿no? Igual que el punto que hicimos antes. Fíjense que A es el fractil X 0,025. ¿Por qué? Porque deja a izquierda 0,025. Fíjense, 0,025 más 0,95 más 0,025 me da 1. Como que dividí en tres partes la probabilidad. Bien. Si A es el 0,025, hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Acá pongan pausa, lo hacen ustedes, estandarizando miembro a miembro, y se van a dar cuenta de que A menos 10, dividido 1, ¿no? Es el fractil Z 0,025. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo voy a la tabla de fractiles y la miro, voy a ver que la tabla incluye los fractiles desde el 0,5 en adelante. Es decir, solo me devuelve los fractiles positivos que están de la mitad, acumula del 50% en adelante. ¿Y cómo hago para obtener el fractil Z si me piden una probabilidad menor a 50%? Bueno, la idea es más o menos la misma que la que usamos para la probabilidad acumulada. Fíjense, por simetría yo voy a tener que el Z que acumula alfa a la izquierda, por ejemplo este que está acá, Z alfa, para un alfa cualquiera, es el negativo, el espejo del que acumula el complemento. Negativo del que acumula el complemento, 1 menos alfa. Este de acá acumula 1 menos alfa. ¿Se entiende más o menos por dónde pasa? Entonces, en la tabla yo voy a tener que encontrar el Z 0,975 y ponerlo en negativo. Yo despejé acá, háganlo ustedes. Yo sé que este tema es un poquito áspero, ir entendiendo paso a paso qué estoy haciendo. Háganlo y me preguntan. El valor de abajo el A me dio 8,04. Vamos al B. El mismo planteo análogo, lo resuelvo de la misma manera, solo que este es el positivo, ¿no? El que está a la derecha. B es 11,96. Entonces, entre estos dos valores está mi tolerancia. Muy bueno. Entonces, si yo quiero establecer un control de producción que incluya 95, voy a fijar eso que está ahí. ¿Está? De la misma manera, alguien podría decir, no, yo tengo una tolerancia prefijada, que me la dice mi manual de producción, mis clientes me establecen que quieren 10 más menos 1. O ellos se les canta el más menos 1. O sea, la tolerancia que ellos quieren. ¿Cómo funciona mi proceso en relación a eso? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta con el ejercicio D. Y ahí les puse un hámster. Explicar qué sucede con dicha tolerancia si el desvío estándar se triplica. ¿Y qué significa esto en relación al proceso? Bien, vamos a poco. Les puse un hámster porque esta pregunta la vamos a responder simulando, viendo los números. Yo primero les puse acá los valores que calculamos para la tolerancia, ¿sí? Y acá a la derecha
les voy a simular 50 realizaciones, esto lo hice con el R, 50 realizaciones de la variable aleatoria X, normal 10, desvío 1, o varianza 1. Esto es como si fuera una 50 piezas producidas. Entonces yo agarro y las controlo, las mido una por una. Las mido una por una y voy descartando aquellas que están fuera de la tolerancia. En este caso tuve 4. Yo esperaría tener, si fueran 100, yo esperaría que haya 5 fuera de tolerancia, porque la tolerancia es un intervalo del 95%. Fuerte. ¿Qué pasa si el desvío se triplica? Yo simulé la variable aleatoria X normal, 10, 9. 9 es la varianza, ¿no? Ahí el desvío vale 3 al cuadrado, 9. Voy a hacer el mismo procedimiento, como revisar las piezas una por una y ver cuáles descarto. Fíjense la cantidad que quedaron por fuera, ¿no? Hay muchas acá que están bastante por fuera de la tolerancia. ¿Qué me está queriendo decir eso? Aumentar el desvío estándar hace que yo tenga más piezas defectuosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que habíamos charlado hace un ratito sobre qué significa el desvío en la campana de Gauss. Fíjense estos gráficos que yo les puse acá. El primero teníamos una tolerancia que incluía el 95%. Pero si el desvío aumenta, la campana se agranda así. Y esa tolerancia abarca cada vez menos. ¿Lo ven? Como que estoy dejando por fuera, tanto para arriba como para abajo, más cantidad de piezas. Y eso es un indicador de que mi proceso está fallando. Está trabajando con más desvío, más dispersión. Se está saliendo de control. Está bueno. Entonces ahora viene la pregunta inversa. Si un cliente viene y me especifica a mí cuál tiene que ser la tolerancia, yo, como fabricante, voy a tener que especificar el desvío o garantizar el desvío para cumplir con un porcentaje alto la tolerancia que me pide el cliente. ¿Vamos bien? Como esa idea de desvío relacionado al resultado o como a la variabilidad de los resultados de un proceso o de una variable de proceso en este caso. Aplica para control de cualquier variable industrial. No solo, en este caso es una dimensión, digamos, una distancia. Puede ser temperatura, presión, cualquier cosa que yo mido en un proceso. Bueno, gente, esto es un panorama, un primer panorama de la normal. Hay muchos ejercicios en la guía sobre normales. Se va a usar un montón, lo vamos a usar mucho más adelante. Ténganle paciencia y practiquen porque es importante. Denle bola. Se aplica en un montón de cosas. Cortamos con este, vamos con el último.